Lucas capítulo 6. Vamos al verso 36. Lucas 6, verso 36 al 42. Hoy cerramos la serie La Restauración. Hoy vamos cerrando la serie La Restauración. Y el mensaje o enseñanza de hoy es el perdón, el regalo de Dios. El perdón, el regalo de Dios. Ahora, ¿por qué voy a hablar acerca del perdón? Con ese tema voy a cerrar. Ahora, ¿por qué? Porque no hay restauración sin perdón. No hay restauración sin el perdón de sus pecados. No hay restauración sin el perdón divino del cielo. El asunto está en que el perdón ya fue dado hace más de 2000 años y la gente no quiere buscar ese perdón. Solo en Jesucristo encontramos ese perdón. No lo vamos a encontrar dando ofrendas, no lo vamos a encontrar dando indulgencias, no lo vamos a encontrar haciendo sacrificios, yéndonos hincados desde la puerta hasta el altar. No, el sacrificio ya fue hecho. A Jesús le dolieron las manos, a Jesús le dolieron los pies, le dolió su espalda y le dolió todo su cuerpo. Él fue molido. O sea, cualquier sacrificio extra sería en vano. No hay que andar poniéndose de rodillas, no hay que, como le digo, poner un sacrificio fuera de la muerte de Jesús. Ya ayunar es un mandato bíblico. Ayunar, ofrendar, diezmar son mandatos bíblicos. Me refiero a los sacrilegios más que todo, ¿verdad? Entonces lo importante es saber que Jesús ya pagó por mis pecados y puede encontrar perdón en él. Dice la palabra, tomé el verso 36 porque hemos estado hablando bastante de misericordia. Y dice la palabra, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Y por qué habla Dios de la misericordia? ¿Por qué le habla al pueblo que también ellos sean misericordiosos? Ahora va a entender, verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Pero escucha lo que dice aquí. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero les voy a dar esto, el verso 38. Aquí dice, dad y se os dará. Mucha gente utiliza este pasaje para sembrar. Este mensaje no tiene que ver con la siembra, aunque se puede aplicar, pero directamente tiene que ver con el juzgar. Tiene que ver con el señalar. Dice, dad y se os dará. Como queriendo decir, haga juicio y se les va a hacer juicio. Pero cuando el juicio viene de usted hacia alguien, dice que a usted también se le va a dar medida buena, medida apretada, medida remecida, medida rebosando, darán en su regazo. Y después dice, porque con la misma medida que usted mide, lo volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén. Aquí la palabra nos habla de juicio, de juzgar, de la medida que nosotros vemos, de esa medida también nos van a medir. Lo que usted juzga muchas veces lo va a terminar haciendo
si lo hace desde un corazón malo, desde un corazón dañino. Por eso yo le aconsejo, no juzgue a nadie. Hay una diferencia entre juzgar y entre corregir. Usted puede corregir a alguien por amor, pero el juicio, ¿cuándo viene? El juicio es señalar a alguien por lo malo que hizo, sin tomar en cuenta sus pecados, sin tomar en cuenta también sus fallas. Hay hombres que han juzgado a cierto hombre porque le falló a su mujer, tan buena que era la mujer. Yo soy un hombre fiel, pero le dicen con orgullo, con altivez y con altanería, porque nunca han caído en un tipo de pecado de infidelidad. Pero viene al tiempo, se descuida y termina cayendo en lo mismo, no porque el hombre tenía ese síntoma de infidelidad, no porque el hombre decidió hacerlo, sino que muchas veces fue por el juicio que lanzó. Y cuando el juicio es lanzado, la gente vive amargura, vive dolor, vive un quebrantamiento fuerte, y aquel que lo juzgó, si cae en lo mismo, va a sentir lo que el otro sintió cuando fue juzgado y cuando fue señalado. Les dije anteriormente que cubrir el pecado y encubrir el pecado son dos cosas diferentes. La iglesia debe de cubrir el pecado de su hermano, no encubrirlo. Encubrirlo es malo, pero cubrirlo es de Dios. ¿Cómo se cubre el pecado? Restaurando al pecador y no divulgándole a la gente su falla. No divulgando a la gente lo que ha cometido. ¿Qué es encubrir? Decir que la persona no ha hecho nada, que la persona es inocente, que la persona ha estado en santidad. Eso es encubrir. Pero cubrir es si la persona falló, y no es necesario andar diciendo qué cosa, pero la persona está siendo restaurada por el Señor. La persona confesó su falla, la persona confesó su pecado, pero no va a andar diciendo, ¿y qué hizo el hermano? O sea, ¿le vas a ayudar? No puedes ni con tus pecados y querés llevar los pecados de otro. No puedes ni con tus fallas y querés llevar las fallas de medio mundo. Mucha gente cuando pregunta no es para orar, sino para juzgar, para señalar y para más bien destruir. La gente debe de temer el amor de Dios. Por eso les comencé leyendo lo que Jesús dijo: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. El pecado no se debe permitir en la iglesia, se debe tomar con seriedad. O sea, el pecado está en todas las iglesias. El chisme, la crítica, la burla, el hablar a espaldas de su hermano, de los líderes o de cualquier persona, el señalar que hijos tan más malcriados tiene la hermana fulana de tal, si fueran mis hijos. Pero tal vez los suyos están pequeñones y los de la hermana tal ya están grandes y cuesta más someterlos a autoridad. Entonces el pecado va a estar adentro de la iglesia, pero el pecado se debe de tomar con seriedad. El pecado no se debe encubrir. Se debe de cubrir la falla del hermano, sí, pero no encubrirla. No, él anda desordenado, pero como él es el único que toca guitarra, si lo sentamos, ¿quién va a tocar la guitarra? Mejor que canten con pistas y que la presencia de Dios se sienta, y no que alguien esté con la guitarra viviendo desordenadamente, porque eso es lo que le está transmitiendo y ministrando a usted. No es tanto eso, sino que la Biblia habla del fuego extraño. O sea, hay que estar a cuentas con Dios. Y hablo de pecados presentes. Si el pecado suyo fue hace 1 año, 2 años, 3 años, si usted se alineó con Dios, usted ya es perdonado. No cargue con esa cruz, no cargue con esa tribulación si Dios ya lo perdonó, si usted se alineó. Pero si en el presente la persona está en asuntos incorrectos, sale mejor que sea sincero. Nadie se muere por estar sentado, nadie se muere por estar en la banca, porque no es una eternidad, no van a ser 5, 6, 7, 10, 15, 20 años. Aunque yo conozco iglesias que hay gente que la han disciplinado por 13 y 14 años. 13 años, 10 años. Un varón que conocí tenía 10 años de estar sentado
Yo digo que la disciplina no tiene que ver con castigo, tiene que ver con corrección. No es un castigo, es una corrección. Y no debe ser algo prolongado. El fruto que la persona esté dando va a demostrar si hay un arrepentimiento genuino. Si hay un arrepentimiento de corazón. Porque la persona sí puede morir espiritualmente. 10 años, 13 años se puede morir espiritualmente. Después no le va a dar ganas de orar, no le va a dar ganas de nada. Yo creo en la disciplina que restaura, en la disciplina que levanta, en la disciplina que más bien después de ser levantado vuelve con la doble porción del Espíritu Santo. Vuelve retribuido en esa disciplina, y creo yo. Pero en esa disciplina de 15, 10, 8 años, yo en eso sí no, porque en eso están matando su vida espiritual. Están matando su potencial. Pero también hay iglesias que la gente anda desordenada y andan como si nada. Porque es el que más diezma, porque es el que más ofrenda, porque es el que más aporta, porque es el que más da, porque es hijo de fulano de tal, porque es amigo mío, porque es amiga mía, si es pastora la que está al frente, va. Entonces, la disciplina, los hijos suyos son hijos, hijitos de sangre suya, pero cuando se equivocan, usted los castiga. Cuando se equivocan, usted los corrige. Por amor a su alma, porque usted no cree que el día de mañana, si usted no los azota, se los van a azotar en la calle. Si usted no los azota, el policía lo va a pechuguear. ¿Es cierto? Que si el padre no corrige, aunque no digo que los que estén solo pegándole, primero va con palabras, primero va con consejos, el último recurso es la vara. Aunque hoy tenemos una ley tan fea que si un hijo se queja ya meten preso al papá. Y después están diciendo que los presos ya no caben en las cárceles, pero por falta de corrección de los padres. Por falta de corrección de los padres. Entonces, se corrigen con palabras, se corrigen con consejos, y el último recurso, ¿qué es? La vara. Entonces, la iglesia se corrige a través del mensaje, se corrige a través de consejos, y el último recurso, ¿cuál es? La silla. La silla. Pero hay iglesias que son demasiado exageradas. Yo conocí un varón que pecó y que le falló a Dios. Le quitaron todos los cargos, pero ¿saben qué hicieron? Le dijeron, esta es la silla suya. Le pusieron la última silla. Y le dijeron, en esta silla se va a sentar de ahora en adelante. Y el varón se presentaba adelante o en la silla del medio. Pero le dijeron, no lo queremos ver adelante, esta silla es la suya. ¿Y cuánto me van a poner? Es que no sabemos todavía. Y el varón ya llevaba 3 años y nada. Y nunca le dijeron. Se terminó descarriando. O sea, la disciplina es para que el temor de Dios venga al creyente. Porque hay 2 casos importantes en la vida del cristiano. No tener temor de Dios. Abusar de la misericordia. No, si Dios me perdona. No, si Dios me está usando. Yo conocí a un varón que tomaba cervezas, lo llamaban y les profetizaba a la gente se sanaba. Y él decía, Dios a mí me usa. Los sábados iba a tomar, pero los demás días gente lo llamaba por teléfono y le daba palabra. Y él decía que la gente se sanaba. Dios me sigue usando, dice. Nunca se acomode a los dones del Espíritu Santo, porque puede hacer que los dones estén activados, pero Dios está lejos de usted, porque los dones son regalos. Por eso le llama carisma. Los dones son regalos de Dios que ahí los va a tener usted para el uso del reino, y puede hacer que la gente se salve, la gente se sane, pero usted puede hacer que quede descalificado, puede hacer que usted no logre la salvación. Porque lo que lo lleva a usted a heredar la vida eterna es la santidad, es confesar el pecado. Todo el mundo peca de una u otra manera, pero estar a cuentas con Dios diariamente, estar a cuentas con Dios cada día.
Porque Dios perdona, ya lo perdonó, lo seguirá perdonando, pero no hay que abusar de la gracia. El perdón es la manifestación del amor de Dios. Ahora, ¿qué es el perdón? Es la manifestación del amor de Dios. ¿Por qué Dios nos perdonó? Porque nos amó. De tal manera Dios amó al mundo. En el mundo estaba yo, en el mundo está usted. El perdón es la manifestación del amor de Dios hacia la humanidad, hacia usted, hacia mi persona. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo por amor, con el propósito de perdonar sus pecados. Entonces, ¿dónde va a haber amor? En San Juan 3:16. Pero la gente solo se enfoca en el amor. Ahí hay perdón. El amor es sinónimo también de perdón. Si Dios mandó a Jesús era para perdonar sus pecados. Si Dios envió a Jesús era para perdonarlo a usted, para que no se perdiera. El perdón es un regalo de Dios. Y del perdón procede la vida eterna. ¿Quiere tener vida eterna? Tiene que ser perdonado primero. El que viene al Señor es perdonado. Entonces, ¿cómo alcanzar el perdón de Dios? A través del arrepentimiento. Porque, ¿qué es lo que perdona el Señor Jesús? Sus pecados. Pero Dios no perdona a quién, al que no se arrepiente. El que creyere va a ser salvo, pues el que no creyera va a ser condenado. Para alcanzar el perdón de Dios se necesita reconocer el pecado. Escuchen, para alcanzar el perdón de Dios se necesita reconocer el pecado, confesar el pecado, porque una cosa es que yo sé que yo estoy mal delante de Dios y siguen iguales. Es que yo sé que lo que estoy haciendo no es correcto y siguen haciéndolo. Entonces, ¿quiere alcanzar el perdón de Dios? Reconozca su pecado. Número 2, confiese su pecado. A veces no es necesario confesárselo a un ser humano, confiéseselo a Dios. Si la cosa es grave, confiéseselo a un hombre espiritual, no a cualquier persona. Yo siempre he dicho, si usted cayó en pecado y falló, reconozca su pecado y váyase a la presencia de Dios y ya pídale perdón. Aunque yo no me dé cuenta, si usted lo hace de corazón, ahí mismo Dios lo perdona. Aunque yo no sepa, si usted lo hace de corazón y el Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, Dios lo perdona. Pero si usted no puede con eso y empieza a lidiar y batalla, entonces confiéselo a un anciano o a un ministro maduro para que le ayude en esa área, en oración. Ahora, ¿por qué? Porque si usted puede lidiar con eso y ya se siente libre, entonces no es necesario que lo confiese a una persona, a Dios sí. Pero si usted no puede lidiar con eso y carga con eso, con la culpa, con eso, entonces debe de contar con una persona de suma confianza. Entonces, reconocer el pecado, confesar el pecado, pero también significa apartarse del pecado. Porque hay gente que lo confiesa, pero no se aparta. Es que yo estoy haciendo mal las cosas. Estoy haciendo esto y lo otro, pero la siguiente semana sigue lo mismo, o el siguiente día, o la siguiente noche, o la siguiente mañana. Entonces, el secreto para alcanzar el perdón de Dios es reconocer su pecado, confesar su pecado y apartarse del pecado. Porque si no se aparta, entonces no puede recibir el perdón de Dios. Aunque Dios lo quisiera perdonar, no puede. Solo el arrepentimiento verdadero le da acceso al perdón y el perdón le da acceso a la salvación. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Solo el arrepentimiento verdadero le da acceso al perdón. Y el perdón le da acceso ¿a qué? A la vida eterna. Si usted está aquí es porque ya fue perdonado por el Señor Jesús. Ya se arrepintió. Va a pecar, se va a equivocar, va a fallar. Pero tenemos abogado, dice la palabra, no tenemos juez, tenemos abogado que aboga por nosotros, que intercede por nosotros, al Espíritu Santo que gime con gemidos indecibles por nosotros.
Pero si la gente no se pone a cuentas con Dios, el abogado hará papel de juez en el día postrero. Va a haber juicio. Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Le voy a leer todos estos pasajes porque son poderosos para nuestra salvación. Nosotros los tomamos y por eso estamos aquí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, dice, no andan, sino anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente. O sea, ¿cómo se puede pecar? Aquí está la respuesta. Siguiendo la corriente del mundo. O sea, si usted vive bajo la cultura mundana, usted vive en pecado. Número 2, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es eso? Conforme a las tinieblas, conforme a Satanás. El espíritu que ahora opera en quién? En los hijos de desobediencia. Yo soy hijo de Dios, dice la gente, pero aquí dice que los que andan en desobediencia son hijos del diablo. Aquí le habla claro, porque dice que los que andan gobernados por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice ahí, en los hijos de desobediencia, verso 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces usted era hijo de desobediencia, era hijo del diablo prácticamente. Yo, para que no se sienta ofendido, yo también. Entonces, ¿por qué? Porque vamos en rebeldía a la palabra, en rebeldía contra Dios, en idolatrías, en fiestas, en borracheras o en cualquier otra cosa. Pero usted me dice, no, pero yo nunca bebí, yo nunca fumé, ni bailar puedo. Sí, pero mentías. Sí, pero criticabas. Sí, pero te reías de la gente, te burlabas del prójimo. Entonces, toda la gente que nace desde el vientre de la madre nace con el pecado inmutado de Adán y Eva. Imputado de Adán y Eva, perdón. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Escuche la otra área en la cual la gente peca, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, es en los deseos de nuestra carne. Aquí le habla de qué? Del mundo, le habla del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y le habla de la carne, de los cuales nosotros debemos de cancelar y rechazar. Haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Lo mismo que los demás ahora acople esto a lo que aprendimos al principio. Por eso no podemos juzgar a nadie, porque nosotros anduvimos en esos caminos de tinieblas, anduvimos en caminos de perversidad. Y el Dios que tuvo misericordia de mí también lo va a tener de aquel otro hijo de desobediencia. De aquel hijo de ira también va a tener Dios misericordia. Yo no sé si usted tiene misericordia, ¿va? Pero creo que en este tiempo hemos aprendido bastante del amor, del perdón, de la misericordia, del no juzgar. 4, mire que vuelve a aparecer la palabra misericordia aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente, dice, con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero escuche lo que dice el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero escuche cómo cierra el apóstol aquí, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, aquí la palabra nos dice que somos instrumentos de Dios desde antes de la fundación del mundo, que las cosas buenas ya estaban establecidas, pero Satanás vino a interrumpir el ciclo de Dios a través del pecado de Adán y Eva, pero también había preparado algo de parte de Dios que se llamaba Jesucristo, el Cordero de Dios, para perdonar el pecado de la humanidad y darnos la vida eterna,
que por la cual nosotros estamos aquí en esta hora, por la misericordia del Padre. Número 1, el perdón de Dios hacia los hombres. Le voy a hablar de 3 tipos en que se debe manifestar el perdón. Número 1, el perdón de Dios hacia los hombres, el perdón que viene del cielo a la tierra. San Juan 3:16 le habla claro del perdón de Dios hacia los hombres. Ahí en San Juan 3:16 menciona cuando Dios me perdonó. No solamente cómo me amó, sino que por ese amor lo perdonó a usted. Por ese amor lo perdonó de todas sus fallas, de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Jesús fue enviado para salvar a la humanidad. Esa fue la misión de Jesucristo. Por eso su nombre significa Salvador. Eso significa Jesús, Salvador. Cuando Dios le cambiaba el nombre a una persona, le cambiaba el propósito. Entonces Jesús, el propósito de Jesús era salvar a la humanidad. Entonces el nombre de Jesús significa Salvador. El guerrero Josué del Antiguo Testamento, el hombre que conquistó la tierra prometida, el joven, ese varón no se llamaba Josué, este varón se llamaba Oseas. Ahí lo va a hallar en la Biblia. Josué, su nombre era Oseas, hijo de Nun. Pero como Dios lo comisiona a una tarea de conquista, una tarea de tomar territorio, le pone el nombre de Josué, que también denota la palabra Salvador. Entonces la palabra Josué y la palabra Jesús también viene de las mismas raíces hebreas, que significan salvación o salvador. Entonces dejó de ser Oseas para pasar a ser Josué y liberar al pueblo en su totalidad, porque la tierra prometida ya estaban por conquistarla. Y este hombre llamado Josué le dio por heredad la tierra de Canaán por una palabra de parte de Dios. Entonces Jesús vino como Salvador para darnos un cielo nuevo y una tierra nueva aquí por una eternidad. Entonces, lo del Antiguo Testamento era tipología de lo que había de venir. Nuestra tierra prometida ya está, la palabra ya está, la vida eterna, la salvación, las bodas del Cordero. Ya está el tribunal de Cristo, donde vamos a ser premiados por haber hecho la labor de Dios aquí en la tierra. Le servimos porque le amamos, pero Dios nos va a recompensar porque Él es bueno. Yo sé que aquí nadie le sirve para que Dios le dé algo. Hablo de futuro, ¿va? Porque algunos sí, si me das un carro yo te sirvo, te traigo almas. Si no te almas a pie ni en bicicleta, no va a traer ni con un bus que Dios le regale. Pero hablo de las recompensas futuras. Nosotros vamos a ser recompensados por Dios Padre por la labor hecha aquí en la tierra. Y cuando Dios dice algo, Dios no cambia de opinión. La palabra es veraz y se va a cumplir toda su cabalidad. Jesús tenía potestad para perdonar pecados. Vamos a Marcos capítulo 2. Jesús tenía potestad para perdonar pecados. Y le voy a decir algo, lo impresionante es que Jesús ya estaba hablando en el presente lo que tenía potestad en el presente y en el futuro. Y ¿por qué le digo que leamos este pasaje? Porque cualquiera podía creer que Jesús tenía potestad de perdonar pecados después de la resurrección. Jesús ya estaba perdonando pecados desde que estaba predicando la palabra. Y Marcos se lo dice. Marcos capítulo 2. Escuche lo que dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, 4 personas trajeron un paralítico. Entonces, Expansión de Gloria tiene una gran demanda, porque esta gente, hasta los paralíticos llevaban chineados, y usted no puede traer a alguien que puede caminar. 4 personas. Por eso alguien dijo, los verdaderos amigos son los que te llevan a Jesús. Y escucha qué impresionante. Dice, entonces vinieron algunos trayendo un paralítico que era cargado por 4.
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, oigamos bien, la fe de los amigos del paralítico, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo levántate, no le dijo tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, le dijo hijo. Y oigamos bien la paternidad, ya estaba Jesús modelando la paternidad, porque le dijo hijo, le dijo tus pecados te son perdonados. Pero ya estaban los demás claudicando en sus corazones, diciendo que con qué autoridad este hombre podía perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos no discernieron era que estaba Emmanuel ahí, Dios con nosotros. No lo pudieron discernir. No pudieron discernir que Jesús era Dios. Pero le voy a decir algo: no vamos a juzgar a los fariseos, aunque ellos no aprovecharon esa gran oportunidad. También jugaron un papel importante, porque si ellos hubieran tomado a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús no va a la cruz, y era necesario que Jesús fuera a la cruz y fuera rechazado para la salvación suya y para la salvación mía. Entonces la ceguera de los fariseos y del pueblo, aún el pecado de Judas era necesario. O sea, Judas, a pesar de que lo critican mucho, de que mucha gente hasta creo que lo odia, gracias a él también jugó un papel importante en la salvación nuestra. Que le voy a decir algo: cualquier pecado que usted cometa le es perdonado. Judas se ahorcó y dele gracias a Dios que usted no fue Judas. O sea, que no nació para hijo de perdición, dice la palabra. Usted nació para salvación. Usted nació para vida eterna. Usted nació para vivir en la gloria de Dios hasta la eternidad. El Padre envió al Hijo a sacrificar su vida por los pecados del mundo. Jesús demostró el amor del Padre en la cruz del Calvario. O sea, qué rara manera, ¿verdad?, de amar. Amar al que me mató, amar al que me latigó la espalda, amar a aquel que me estaba dando con el martillo y atravesándome clavos. Solo Dios puede tener ese amor, porque hasta ellos los amó. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ahora, ¿por qué? Porque el diablo los había cegado. Ellos no sabían que era Jesús, que era el Hijo de Dios. Lo tomaban como el carpintero, el hijo de José y María, como el blasfemo, haciéndose pasar por hijo de Dios, haciéndose pasar por Dios mismo, perdonando pecados, blasfemando. El amor de Dios trajo el perdón por medio de la sangre. La sangre es sinónimo de perdón, de salvación, de redención. Y escuchen esto: en el Antiguo Testamento los animales traían perdón por un año, pero Jesús se sacrificó para perdonar tus pecados para siempre. O sea, no por un momento, no por una ocasión, no por el año 2025, esperar el perdón de los del 2026. Desde el momento que usted nació, sus pecados ya fueron perdonados, porque todos nacemos bajo el pecado de Adán. Pero al venir a Cristo, hemos nacido de nuevo. Olvídese del pasado. Usted es nueva criatura en Jesús. O sea, usted ya nació de nuevo del agua, ya nació de nuevo del Espíritu, y va a ver el reino de Dios. San Juan 3. O sea, solo los que nacen del agua y del Espíritu van a poder ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios. O sea, tenemos acceso al reino ya, porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron y Dios ya está comenzando a hacer cosas nuevas y vienen cosas mayores para los que le aman. Número 2. El perdón de los hombres hacia los hombres. El perdón de los hombres hacia los hombres. Es que es fácil que Dios lo perdone. Lo difícil es perdonarse el uno al otro. Eso es lo difícil. Depende de la ofensa. No, si perdonar es fácil. Una ofensa pequeña sí, pero una ofensa grande, solo Dios puede ayudar a una persona a perdonar. Hablar del perdón es fácil. Manifestarlo es difícil. Pero hay que enseñar, Jesús lo enseñó. Mateo capítulo 18. Jesús enseñó acerca del perdón.
Tenemos que predicar perdón y no solamente predicarlo, sino que aplicarlo, manifestarlo. Mateo 18, 21 al 35. Jesús nos ha perdonado, Jesús nos ama, Jesús nos quiere. La gente no quiere a Jesús. Jesús se nos ama. Si la gente ama, es que yo amo a Dios, dice, y se congrega la gente. Es que yo amo a Dios y me oran. Es que yo amo a Dios y mi Biblia tienen. Cuando uno ama a alguien, quiere estar seguido con esa persona. El recién casado, yo nunca he pasado eso, ¿va? Pero imagino que el recién casado, sea que se casó, que se la robó, algunos roban, ¿va? El primer día que se lleva a la muchacha, yo creo que se va para trabajar, le amarran la comida y quiere llegar rápido para verla de nuevo en la casa. Ahora, ¿por qué? Porque hay amor, porque hay deseo de estar en compañía, platicando, ver a la persona que uno ama, pero hay mucha gente que ama a Dios, pero sus acciones dicen lo contrario. La gente por amor cambia. Yo no sé qué áreas ha cambiado usted por su esposa y qué áreas ha cambiado usted por su esposo, pero el amor lo hace cambiar a uno cosas. Y le voy a decir algo, los hombres debemos de dejar el machismo, porque siempre va a haber alguien que tiene el hogar todo arruinado y cuando usted es obediente a su esposa, no es que lo va a gobernar, pero sí un consejo sabio se lo puede tomar en cuenta. Pero cuando su esposa le dice cosas y usted le hace caso, se van a burlar de usted, se van a reír de usted, usted no tiene que ser machista tampoco. Si la mujer le dice deja de beber, deje de fumar, va a dejar de fumar, dejar la calle, deje la calle. O sea, porque quiere el bienestar para su vida, el bienestar para sus hijos. Y lo digo de manera general, porque usted no bebe ni fuma, pero a veces hay gente que ya le dicen, no manda a la mujer, ya no se lleva con nosotros. ¿Y quién va a andar en medio de gente que toma, que fuma? No digo predicando, digo haciendo lo mismo. Porque el día que usted tiene problemas matrimoniales, nadie le va a ayudar. Nadie le va a decir, yo te voy a dar posada. Más bien hasta se pueden hasta burlar. A veces hay gente que tiene los hogares destruidos y quieren que el suyo también. Entonces, por amor se cambia. Entonces, cuando amamos a Dios, también tratamos de cambiar la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de actuar. No porque me obliguen, sino porque Él me amó primero, ahora yo lo amo a Él. Mateo 18, 21 dice, lleva la lectura. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Escuche esto, que peque contra mí hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Para que entienda lo otro, le leí esto primero, pero vamos al 23, donde habla una parábola de los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, o sea, como esclavo, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, ¿cuál siervo? El que debía 10,000. Postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él dio una palabra, le dijo que decir espera, pero que le iba a pagar. No se escondió, ni fue a dar la vuelta por otra calle. Yo lo voy a pagar, pero tenedme paciencia, dice el 28. El 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia, escuche otra vez menciona la palabra misericordia, dice movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, se la perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Escuche, este hombre debía 10,000 talentos, que el talento vale más que un denario. Pero a él le debía a alguien 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me des, a la agarró del cuello. Imagínese. Págame lo que me debes del mero cuello. 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies, hizo lo mismo, mire,
Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo le dijo, lo único que me dio ahorcado, ¿ah? Y el otro solamente lo hizo normal, postrándose a tierra. 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora qué chistoso esto. Lo mete a la cárcel hasta que le pague la deuda. ¿Y cómo se le va a pagar si está preso? A menos de que le haya mandado a los presos, que le lave la ropa a los presos, o que le diga a su familiar que hagan ventas o algo y que al pagar le iban a sacar. Se lo metió preso. Pero escucha la justicia divina como opera aquí. En el 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, le dijo el señor que le había perdonado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Aquí me impresiona cuando dice de todo corazón. Pero le voy a decir, aquí hablan de deudas monetarias y termina diciendo las ofensas. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Que aquí vamos a aplicar lo que leímos anteriormente: ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Aquí este rey representaba al Padre, y este que debía 10,000 talentos representaba a alguien que había fallado demasiado, que había pecado mucho, que había ofendido demasiadas personas o demasiadas veces a una sola persona. Pero viene alguien y le había ofendido a él pocas veces, y este hombre no quería perdonar a aquel que lo ofendió. Entonces el padre, el rey, se dio cuenta y no lo perdonó, y dice que lo echó a los verdugos. Los verdugos representan los demonios, los espíritus malos que lo atormentan. Por eso el que tiene falta de perdón se enferma. No hay sanidad hasta que perdona. Muchas veces viven en escasez, en problemas financieros, porque hay una puerta abierta que se llama la falta de perdón, y el diablo conoce esa área. El diablo conoce esa área de la cual, si no se perdona, no hay perdón del cielo. Entonces, ¿cuál es el primer perdón? Del cielo a la tierra. O sea, el perdón se llama un perdón vertical. El segundo perdón es el perdón de los hombres hacia los hombres. Es el perdón horizontal, el que está entre hermanos, familias, primos, vecinos, prójimos, desconocidos. Entonces el perdón horizontal. Entonces estamos viendo el mensaje, el perdón, el regalo de Dios. Entonces ese regalo nosotros debemos darlo también, porque si Dios ya me perdonó, yo también debo de perdonar al que me maldice, al que me ofende, al que me transgrede. Si no perdona a su prójimo, Dios tampoco perdonará su ofensa. Debe perdonar a su prójimo para que Dios perdone sus fallas. Debe de perdonar sin importar el tipo y el tamaño de la ofensa que le hicieron. La Biblia no justifica ningún tipo de resentimiento, solo manda perdonar. Y lo vuelvo a repetir esto: la Biblia no justifica ningún tipo de resentimiento, solo nos manda a perdonar. El perdón tiene un papel importante en nuestra salvación. O sea, si no perdonamos, no hay salvación, porque Dios no nos perdona. El perdón de Dios le da la vida eterna, y el perdonar a su prójimo hace que Dios lo perdone a usted. El resentimiento y la falta de perdón es pecado. O sea, si usted tiene resentimiento, algo en su corazón, aunque no haya cometido cualquier tipo de pecado, hay pecado en usted. Número 3, con esto termino. El perdón hacia ti mismo. El perdón hacia ti mismo. San Juan 8, del 10 al 11. Solo anótelo. San Juan 8, del 10 al 11. El perdón hacia ti mismo. Perdónese. Libérese. Porque Dios ya lo perdonó. Los seres humanos, si quieren, lo perdonan, y si quieren, no lo perdonan.
pero usted debe vivir bajo el perdón de Dios y bajo su perdón, bajo el perdón propio. Perdónese usted. Hay gente que vive encerrados en la culpa, encerrados en la culpabilidad, en que no se perdonan a sí mismos. Se han dado casos aquí en Honduras donde el padre ha matado a machetazos y oye fue hueso, pero así es, a su hijo, porque andaba drogado, porque tuvo problemas con la esposa y vino e hirió al hijo. Dios lo perdona, los seres humanos lo perdonan, algunos no lo van a perdonar, pero lo más duro es que se perdone al mismo. O sea, el perdón propio, a veces eso afecta el perdón propio. Pero yo digo que si Dios ya lo perdonó, usted también perdónese, porque usted no es más que Dios. Y si los seres humanos lo juzgan y lo condenan, si Dios ya lo perdonó, tenga paz en el corazón y perdónese a usted su error, su pecado. San Juan 8 del 10 al 11 le habla de la mujer que cometió adulterio. Dice que Jesús se puso en pie y le preguntó a aquella mujer que dónde estaban los que lo acusaban. Y le preguntó, ninguno te condenó. Y ella respondió, ninguno, Señor. Pero después Jesús termina diciéndole, vete y no peques más. O sea, perdónate a ti mismo, pero no sigas cometiendo el mismo pecado. Porque hay gente que dice, no, Dios ya me perdonó. Las veces que yo caiga, Dios me va a levantar. Es cierto. Pero las consecuencias las vas a vivir. La amargura del pecado lo vas a disfrutar aunque no quieras. Entonces, el secreto es evitar lo más que se pueda el pecado. Porque el hecho de que la restauración exista no le conviene a usted ni a nadie pecar, porque las consecuencias son inevitables. La culpa es el enemigo de perdonarse a sí mismo. Escuchen, la culpa es el enemigo de perdonarse a sí mismo. ¿Por qué usted no se perdona? Por culpa. La culpabilidad es un espíritu y también es un síntoma del alma. La culpa lo hará sentir que no es digno del perdón de Dios. O sea, cuando usted se siente culpable de que yo no soy digno, yo no me merezco esto. Mucha gente por culpa se suicida. Judas se suicidó por culpa. Eso fue el síndrome de Judas, la culpabilidad, y lo mandó a la muerte a buscar una soga. Entonces, usted evite la soga, evite la pastilla de curar frijoles. Mejor vuelva a Cristo, vuelva hacia el Señor. Ahora, ¿por qué la culpa lo hace sentir indigno? La verdad es que nadie es digno. La sangre nos hace dignos. Entonces, apropiarse de la sangre de Jesús. La culpa bloquea su libertad y su restauración. Si usted se siente culpable, jamás va a poder ser restaurado. Porque para venir a ser restaurado a los pies de Cristo, primero necesita perdonarse a usted mismo. Porque si Él ya lo perdonó, ya no se culpe usted, ya no se condene usted. Ninguna condenación va a haber para los que están en Cristo viviendo en el Espíritu. Los hombres lo pueden juzgar, pero si Dios ya lo perdonó, usted es libre. O sea, usted es libre, usted es libre, usted es libre, porque nadie lo puede condenar, nadie lo puede acusar. O sea, usted es libre. Aunque le digan, esto hizo aquello, usted es libre. No ponga oídos al juicio. Los hombres lo pueden condenar, pero si Dios ya lo perdonó a usted, perdónese usted mismo. Perdónese usted mismo, ya nos cargue con esa culpa. Hoy cerramos la serie de la restauración y creo que la mejor enseñanza es hablar acerca del perdón. Primero, el perdón de Dios hacia el hombre. Número 2, el perdón de los hombres entre los hombres. Y el tercero, el perdón a mí mismo, el perdón interno, el perdón que debo de apropiarme del sacrificio de la sangre de Jesús, en la cruz del Calvario. Póngase de pie.